En la ecología de poblaciones, vimos lo que pasaba en una sola especie, y ni siquiera en la especie como tal, sino en diferentes poblaciones de una especie. Vimos los factores que determinan si una población está creciendo o está en decrecimiento. También hablamos de factores que pueden determinar en qué sitio geográfico podemos encontrar una población. Ahora, en la ecología de comunidades, más bien estamos enfocándonos en lo que pasa en un sitio geográfico, en el mismo sitio, pero tomando en cuenta muchas poblaciones de muchas especies que por vivir en el mismo sitio están interactuando. Entonces, la ecología de comunidades es el estudio de cómo las poblaciones de diferentes especies interactúan en el mismo sitio. Tenemos aquí en esta imagen algunos ejemplos de comunidades. Los vertebrados en una sabana, ¿ya? Todos estos animales están aprovechando de que hay lo que parece ser un lago temporal por las lluvias, y todos se van para tomar agua. Y obviamente en este espacio sí vamos a observar bastante interacción. Vamos a ver cómo algunas especies quieren desplazar a otras especies. Quizás hay un poco de agresión entre diferentes especies. Quizás debajo del agua se esconde un cocodrilo que trata de comerse alguno de estos herbívoros que vemos acá. Quizás por un ladito están leones u otros depredadores. También, como están en este mismo sitio todos estos animales y pues no han aprendido de higiene, hacen sus negocios ahí mismo, y al rato de defecar botan también microorganismos, algunos de los cuales pueden ser patógenos y pueden infectar a otros individuos, incluso de otras especies. Podemos apreciar en la segunda imagen las copas de árbol de una selva tropical húmeda, de lo que llamamos el dosel. Y ahora sí, bueno, con los animales sí entendemos bien. Se mueven, muerden, tienen colmillos, tienen garras, interactúan. Y aquí, en esta imagen, solo vemos arbolitos. Parece que no hacen nada, ¿no? Pero la verdad es que están estos árboles en una lucha constante. Están interactuando. Todos los árboles tratan de llegar al sol. Y los que crecen más rápido ya quitan radiación solar a los árboles que quedan por debajo. Todos estos árboles necesitan los nutrientes que se encuentran en el suelo. Las raíces se extienden mucho más allá del alcance de la copa del árbol. Parece una imagen pacífica, pero en realidad aquí lo que vemos es algo como una guerra. Todas las plantas interactuando con las otras, compitiendo, tratando de aprovechar los recursos. En la tercera imagen vemos una tortuguita flotando sobre corrales. Parece que no pasa mucho tampoco, sobre todo si vemos a los corrales. Sin embargo, los corrales son un ejemplo excelente de una interacción. Encontramos dentro de los pólipos del corral algas unicelulares que viven en un mutualismo, en una relación de mutuo beneficio para las dos especies. En la tercera imagen vemos una muestra de suelo, y lo que parece suelo, simplemente polvo o tierra,
algo que realmente parece que no tiene mucha vida, en realidad está llenísimo de organismos, insectos chiquititos, bacterias, protistas, otros organismos que todos están viviendo en este ambiente, todos están interactuando. O en el talud de la siguiente fotografía, vemos que ya están creciendo plantas, es un área con una pendiente sumamente alta, hay pocos sitios donde puede crecer una planta. Todas las plantas compiten por estos espacios. Y finalmente, en la última imagen de esta diapositiva, vemos microorganismos que podemos quizás encontrar en una sola gota de agua. Cada una de estas imágenes representa una comunidad. Algunas comunidades, como las primeras, pueden ser enormes, pueden ser grandes, pero una comunidad también puede ser microscópica, puede ser chiquitita. Una comunidad es un conjunto de especies que interactúan en el mismo sitio. No importa si este sitio es un área de la selva tropical cerca del río Napo, no importa si este área es simplemente una gotita de agua lleno de diferentes microorganismos. En esta siguiente imagen tenemos un lindo ejemplo de una comunidad en la Amazonía. La comunidad de bromelias o, en términos más amplios, de epífitas. Las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas y normalmente no son parásitas. Estas plantas no derivan ninguna energía por estar encima del árbol, o sea, no le quitan al árbol ninguna energía, sino se aprovechan de la estructura para ellas mismas alcanzar estos niveles altos en el bosque donde hay más luz. Entonces, en el tronco de este árbol tenemos muchas bromelias, muchas epífitas, que están compitiendo por espacio y por luz. Pero también, si nos acercamos un poco a la bromelia, vemos que hay toda una comunidad dentro de la bromelia. En la Amazonía, algunas de estas bromelias crecen mucho, se hacen sumamente grandes. De hecho, tan grandes que pueden captar hasta 5 litros de agua. Estos 5 litros de agua que están dentro de esta bromelia son hábitat para una serie de insectos, toda una comunidad de insectos, pero no solo insectos, también ranitas y quizás otros animalitos que dependen de este agua y de los recursos que hay en el agua. Y si nos acercamos un poco más para ver justamente el insecto, y nos acercamos más aún para ver las partes más oscuras del insecto, el interior de su intestino, vemos que ahí también hay toda una comunidad de microbios, de bacterias, no solo de bacterias, sino protistas. Vemos aquí cómo la comunidad la podemos estudiar a diferentes niveles. Desde lo macro, desde la comunidad de bromelias en el árbol, hasta la comunidad en el intestino de los insectos, en lo micro. Ahora, desde el inicio del concepto de comunidad, había una pregunta que inquietó a los ecólogos. La pregunta era, ¿es la comunidad realmente un grupo de organismos que siempre viven juntos, que siempre interactúan de una forma determinada, que como los instrumentos en una orquesta todos contribuyen a la misma melodía? Pudiéramos decir que bajo esta hipótesis, la comunidad es un organismo, un superorganismo
que se compone de muchos organismos que todos actúan juntos para el bien de todo el organismo, del superorganismo. O la alternativa es la comunidad, simplemente la coincidencia de rangos de muchas especies que están ahí simplemente porque hay las condiciones bióticas y abióticas favorables, pero que realmente no dependen de las otras especies directamente, que realmente están ahí, digamos, al azar. Entonces, aquí se resumen los dos casos. La primera, como yo había dicho ya, de una forma determinística, todas las especies están juntas y requieren una de la otra. Una comunidad es discreta, decimos, o sea, es una unidad fácilmente reconocible. Y a primera vista, quizás en algunos casos parece ser así, ¿no es cierto? Vemos el páramo. Aquí por el páramo de Piñán, por ejemplo. Este páramo se distingue claramente del bosque alto andino. O sea, son dos comunidades completamente diferentes. Parecen discretas. La otra hipótesis, más bien, es la hipótesis individualista. Cada especie está en el lugar por sus requerimientos. No hay una interdependencia. Y por lo tanto, las comunidades simplemente son mezclas al azar más o menos al azar de diferentes especies. En este caso, las comunidades no son discretas, sino son entidades mezcladas, donde no hay una transición muy clara. Si alguien alguna vez ha ido a la Amazonía, digamos, empezando por el páramo de la Antisana, por la laguna de Papayacta. Primero, parece claro una distinción entre el páramo y el bosque. Clarito, lo uno es pajonal, lo otro es bosque. Pero a medida que estamos descendiendo la montaña, vemos todo bosque. Y aparentemente es bosque húmedo. Y vemos que gradualmente parece cambiar. Quizás ni siquiera nos damos cuenta que pasamos de un bosque andino, un bosque alto andino, a un bosque montano, ya para llegar a la selva húmeda tropical. Muy bien. Estos dos conceptos tienen su origen hace mucho tiempo. Frederick Clements es un ecólogo, un botánico, que fue el primero de argumentar que las comunidades realmente son entidades, son un tipo de superorganismo. Y por lo tanto, todas las partes de esta comunidad funcionan en conjunto, como digamos los órganos de un cuerpo, para un solo fin. Y como un animal, durante el desarrollo, la vegetación crece de hierbitas, quizás primero musgos, luego hierbitas. Poco a poco va creciendo hasta que llega a un punto clímax. Este punto clímax sería el equivalente de un adulto. Una vez que llegamos a ser adultos, ya no cambiamos tanto. Entonces estos cambios como el desarrollo de un animalito son bastante predecibles. Un ecólogo británico de nombre James Lovelock, que ya mencioné anteriormente, llevó esa idea un poco más allá. Dijo que en realidad toda la biosfera, toda la componente viva del planeta Tierra, es un solo organismo que él llamó Gaia. Es un solo organismo porque tiene la capacidad de autorregularse. Hay homeostasis, puede mantener las condiciones constantes.
puede reaccionar a cambios en su ambiente galáctico, digamos, o su ambiente interior. Bueno, en todo caso, esta idea de que las comunidades son entidades realmente se refleja también en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, si vemos el mapa de vegetación del Ministerio del Ambiente, vemos el territorio ecuatoriano nítidamente subdividido en diferentes áreas, diferentes colores, cada color representando otro tipo de vegetación. O sea, una comunidad discreta. Tenemos un bosque alto andino y de ahí pasamos a bosque montano y de ahí pasamos a la selva tropical y cada una de estas formaciones es distinta. Por eso le damos diferentes colores. Pasamos al concepto individualista, que podemos decir, y en este momento es el más aceptado ahora por ecólogos. Este concepto tiene su inicio con Henry Allen Gleason, otro ecólogo, otro botánico. Y lo que sugirió Gleason es que todas las especies tienen unas condiciones óptimas en las cuales vivir. En la gráfica que ven aquí, podemos ver, por ejemplo, la respuesta de una o de varias especies a una gradiente de humedad. Entonces el X en el eje Y tenemos el número de árboles por hectárea. O sea, en este caso de diferentes especies. En el eje X tenemos una gradiente de humedad que va de húmedo al lado izquierdo a seco al lado derecho. Cada linita de diferente color representa la respuesta de una especie a lo largo de este gradiente. En la punta de arriba de esta curva tenemos las condiciones óptimas en términos de humedad para la especie. Y vemos que cada una de las especies tiene otro pico. Cada especie tiene otras condiciones óptimas. Y vemos que estas condiciones óptimas no son todas las mismas, sino individualmente cada especie tiene su punto óptimo. Muy bien, esta es la segunda hipótesis. Aquí simplemente para explicar un poco eso del óptimo fisiológico. Ya esta gráfica de una forma linda representa otra vez alguna gradiente física en el ambiente. Quizás el pH, temperatura, humedad, en fin, en el eje X. También representa la densidad de la población, eso es el número de individuos por área, por algún área determinado. Si estamos hablando de árboles, sería quizás el número de árboles en 50 hectáreas. Si hablamos de protistas, quizás sería el número de individuos de protista dentro de una gota de agua. Hay algún punto en toda esta gradiente física donde la especie tiene su óptimo fisiológico, eso es la mitad. Si estamos a la izquierda de este óptimo, vemos que hay menos individuos. Solo los individuos que tienen tolerancia a estas condiciones pueden sobrevivir, pero solo hasta cierto límite, el límite de tolerancia. Si de ahí esa gradiente es más extrema, quizás el pH es más bajo o la humedad es más alta, la especie ya no puede vivir. Y lo mismo tenemos al otro lado de la curva. Si nos alejamos de este óptimo fisiológico, vamos a tener menos individuos hasta un punto en el cual ya no toleran las condiciones y desaparecen. Entonces, cada una de las especies tiene su propia curva. Cada
especie tiene su propio punto óptimo en el cual vivir. Y estos puntos no coinciden sino por pura casualidad. Eso es lo que dice la segunda hipótesis. Entonces, vemos aquí en esta gráfica 4 situaciones. La pregunta es, ¿cuáles de las dos hipótesis representan estas gráficas? ¿Qué piensa? Vemos la gráfica número 1. Es una gráfica similar a la que vimos antes, solo que en este caso tenemos varias especies. Vemos en esta parte, en la parte 1, que las especies tienden a ocurrir juntos, a vivir juntos, a tener óptimos similares. Lo mismo vemos en el panel 3. Entonces aquí, ¿qué punto de vista vemos reflejado? ¿Cuál de las dos hipótesis? ¿La hipótesis de Clemens o la hipótesis de Gleason? Lo mismo con el panel 2 y el 4. Bueno, en la clase vamos a regresar a este punto. A ver qué piensan hasta mientras tanto. En algunos casos, sí podemos ver claramente que hay una división entre diferentes tipos de vegetación. En ciertas transiciones de un ecosistema al otro. Mencionaba anteriormente que tenemos una separación nítida entre lo que es el páramo y el bosque altoandino. Justamente esta interfase bien delgada entre el bosque y el páramo lo llamamos un ecotono. Áreas que se caracterizan por un cambio súbito lo llamamos ecotono. Y en este caso, sí aplica hasta cierto punto lo que proponía Clemens. O sea, que tenemos un grupo de especies adaptadas a un ambiente en conjunto y las otras a otro ambiente. Tenemos las plantas asociadas con el páramo, que prefieren las condiciones de páramo, y tenemos las plantas asociadas con el bosque, que prefieren el bosque. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de ecotonos, sí podemos ver una transición abrupta en la comunidad de plantas, en este caso, o la comunidad de animales o cualquier otro organismo. Bueno, seguimos la clase. Ahora la pregunta es cómo en un primer lugar se va formando la comunidad. ¿Cómo se va ensamblando la comunidad que pues tiene que empezar de alguna manera? Entonces hay dos formas de ver, dos formas relacionadas de ver este proceso. Uno que nace a través del estudio de los animales. En el estudio de los animales, en particular de las aves, era el biólogo y fisiólogo Jared Diamond, que, inspirado en el trabajo de uno de los biólogos evolutivos más importantes del siglo XX, Ernst Mayr, estudió las islas del Océano Pacífico. Y lo que vio es que realmente hay ciertas especies que ocurren en unas islas y no en otras islas, a pesar de que todas las islas parecen ser propicias para esta especie. Ahora, lo que también observó es que en las islas donde estas especies estuvieron ausentes, había justamente la presencia de otra especie similar ecológicamente hablando, o sea, una especie que podía competir. Entonces él hablaba de que la distribución de
estas especies de aves en las islas del Pacífico eran como una tabla de ajedrez. O sea, presente por aquí, ausente acá, presente, ausente. En fin, seguimos así. Entonces pensó, justamente en esta época, que lo que determinaba justamente esta composición de especies, esa ausencia y presencia, era que dos especies que son ecológicamente similares no pueden coexistir en el mismo área, en la misma isla. Y como no pueden coexistir, solo una puede permanecer. Ahora, estas ideas, que por cierto fueron basadas en observaciones empíricas, en patrones que son visibles en la naturaleza, fueron luego estudiados por otros investigadores en el laboratorio, donde el objetivo era, en un microcosmo de microorganismos, recrear comunidades y ver cuáles reglas de ensamblaje aplicaban. Bueno, yo creo que todavía se está estudiando y se está poco a poco aprendiendo cuáles combinaciones de especies quizás son posibles y cuáles no. Pero como vamos a ver luego cuando hablamos de ecosistemas, cuando tenemos una cadena alimenticia o una red alimenticia, realmente las interacciones son muy complejas y es algo que es, por cierto, difícil de estudiar. Mientras que en los animales hablamos de las reglas de ensamblaje, los botánicos utilizan otra terminología, hablan de filtros. Y para decir la verdad, esa idea de los filtros sí me gusta también mucho. Entonces otra vez partimos de una isla. Bien, supongamos que tenemos una isla en el Pacífico que recién salió a la superficie, como en las Islas Galápagos, que aparece una nueva isla, o en otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que en estas islas nuevas se crean comunidades? Y a la final, ¿cuáles son las especies que permanecen en estas comunidades? Entonces, la idea aquí es que tenemos un gran grupo de especies potenciales que pudieran acceder a esta isla, que pudieran llegar. Esto es lo que en esta gráfica es representado por el Total Species Pool. Pero de todas estas especies, muchas no podrán realmente sobrevivir en la isla porque el ambiente no es propicio. Entonces, estas limitaciones ambientales es lo que producen lo que es en esta gráfica Habitat Species Pool. O sea, todas las especies que potencialmente encuentran un hábitat, encuentran las condiciones propicias para la sobrevivencia. Ahora, si estamos en una isla, obviamente muchas especies no podrán llegar, simplemente por limitaciones de dispersión. Estas limitaciones de dispersión crean otro grupo de especies que aquí en esta gráfica son representadas por el rectángulo que dice Geographic Species Pool. Ahora, solo son aquellas especies que pueden dispersarse y encuentran las condiciones propicias para la sobrevivencia, las que pueden potencialmente sobrevivir en esta isla. Entonces este es el cuadrado que dice Ecological Species Pool Internal Dynamics. Estas dinámicas interiores es justamente lo que estaba hablando Jared Diamond con sus reglas de ensamblaje en los animales. Y son estas interacciones que a la final determinan cuáles de estas especies que tienen hábitat propicio y que tienen la capacidad de llegar realmente a la final permanecen en la comunidad. Entonces tenemos aquí una serie de filtros que elimina una gran parte de la fauna o de la flora potencial
para esta isla. La siguiente gráfica indica lo mismo y es realmente una representación bastante interesante. Entonces tenemos arriba otra vez un grupo de especies potenciales que todos están relacionados de alguna forma. Digamos que es un grupo de aves o es un grupo de plantas. De todas estas plantas que vemos en este arbolito al inicio, arriba, solo algunas llegan a la isla, el filtro de dispersión. De estas especies que llegan, solo algunas encuentran las condiciones propicias para la vida. Aquí tenemos un filtro ambiental. Luego de las interacciones que puede eliminar otras especies, con un poco de tiempo, algunos de estos grupos de animales se va a diversificar, con tal que de las especies que llegaron y formaron esa comunidad original, ahora tenemos descendientes, y no solo individuos descendientes, sino también especies descendientes. Un ejemplo aquí sería los pinzones de las Galápagos. Era una sola especie que llegó, pero luego a través del tiempo se diversificó en 13 o 14 especies diferentes. Ya, entonces vimos ahora cómo de cierta manera se van formando las comunidades. Ahora vamos a ver cómo se mantiene a las comunidades. Y para hablar de este tema, tenemos un poco que hablar de algunos conceptos importantes. Un concepto importante, pero realmente no solo para la ecología, sino para la biología en general, es el tema de las propiedades emergentes. Ahora, ¿cómo entendemos eso de las propiedades emergentes? Tenemos aquí dos ejemplos bastante buenos. Por un lado, viene un ingeniero de la BMW. Empieza a desarmar esta motocicleta, o será bicicleta. Bueno, una bicicleta, motocicleta. ¿Qué tan será? Pero si se pone a desarmar en todas sus partes y vemos solo las partes individuales, realmente no sabemos cómo todas estas partes individuales van a trabajar juntos en la motocicleta ensamblada. O sea, no podemos predecir fácilmente el funcionamiento o la naturaleza de esta motocicleta solo viendo las partes. Pero bueno, alguien pudiera decir, yo sí puedo imaginarme muy bien, esta es la rueda, esta obviamente sirve para que rueda. Aquí está un pedal que es para impulsar a la bicicleta. Pero tomamos aquí el ejemplo de este pastel que se parece bastante rico. Si solo pensamos en los ingredientes, en la harina, el azúcar, la leche, los huevos, la crema, realmente nosotros no podemos predecir de una forma sencilla cómo va a saber el pastel en su conjunto. Probamos la harina y realmente la harina así nomás no sabe bien, ¿no es cierto? Un huevo crudo, sí, tampoco, realmente. Podemos coger otros ingredientes y así solos no son realmente ricos, pero ya cuando los combinamos, este pastel tiene un sabor bastante rico, agradable, y este sabor es la propiedad emergente de este pastel. Entonces, tienen también los ecosistemas, las comunidades, propiedades emergentes.
Ya, muy bien. Entonces, en cuanto a los ecosistemas o las comunidades ecológicas, también hay propiedades emergentes y estas incluyen funcionamiento de los ecosistemas, la estructura de los ecosistemas, y también resultan justamente en algo que ya acabamos de ver, justamente las reglas de ensamblaje o los filtros que determinan la composición de una comunidad. Algo que es difícil predecir simplemente viendo cada especie, que como vimos, si podíamos predecir es que si tiene hábitat propicio o tiene la habilidad de dispersar, pero al rato de interactuar. Estas interacciones y los resultados de estas interacciones son difíciles de predecir solamente viendo las especies, aunque la ecología justamente trata de hacer eso. Entonces, a lo que seguimos con el tema de las comunidades, vamos a hablar un poco de la estructura y la diversidad y cómo los podemos medir. En realidad no voy a hablar mucho porque ese es un tema que vimos en la práctica de laboratorio. Y luego hablamos de las diferentes interacciones y cómo estas interacciones pueden resultar en patrones interesantes, a veces sorprendentes, ya, determinando la composición de comunidades. Entonces, esta es una gráfica que ustedes ya vieron en el laboratorio. Justamente representa varias especies dentro de una comunidad de figuritas de corazones, hexágonos, caritas felices. Y ahora la pregunta es cómo podemos describir esa comunidad. ¿Qué tipos de medidas o de índices podemos usar para describir justamente esta comunidad? Entonces, como ya vimos en la práctica, podemos estudiar por cuadrantes, podemos determinar las curvas de acumulación de especies, ¿ya? Seguramente recuerdan todavía cuál era la pregunta que tratamos de contestar aquí, ¿no es cierto? Tan solo tenemos que enfocarnos aquí en esta parte y acá arriba también para ver qué es lo que pretendían hacer estas curvas de acumulación. ¿Sí recuerdan? Seguro que recuerdan, pero lo menciono igual. Tratan de determinar la riqueza de especies, o sea, el número de especies en la comunidad. Bueno, seguimos. También en la práctica de laboratorio hablamos justamente de estos conceptos de los índices de diversidad. Recuerden que para un ecólogo simplemente el número de especies no refleja bien la naturaleza de una comunidad, sino que tenemos que tomar en cuenta también la abundancia relativa de las especies. Una comunidad que es dominada por una especie no va a ser igual a una comunidad que tiene una distribución equitativa de todas las abundancias, o sea, donde todas las especies tienen abundancias similares. Para eso usamos este índice de Simpson y el índice de Shannon, ¿no es cierto? Ya. Lo que les dijimos luego en la práctica que no tenían que hacer es justamente calcular los índices de equidad, que simplemente es otra forma de representar qué tan dominada es la comunidad por una o pocas especies. Entonces, digamos, es la otra moneda, el otro lado de la moneda de los índices de diversidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Un experimento. En el eje X, el año, en el eje Y, la diversidad de especies.
En este caso dice en paréntesis H. ¿Qué significa H? Significa el índice de diversidad de Shannon. Y esta gráfica representa un estudio, un experimento para determinar el efecto que tiene el uso de fertilizante sobre la equidad y la diversidad ecológica. Entonces podemos comparar, por ejemplo, aquí abajo, esto de aquí, esta línea es el índice de diversidad de aquellas áreas que fueron fertilizadas. Acá arriba tenemos un control de un área que no fue fertilizado. ¿Y qué es lo que vemos? Que la fertilización o el exceso de alimentos resulta en una baja de la diversidad de especies. Curioso, ¿no? ¿Por qué sería eso el caso? ¿Por qué fertilizar puede reducir la diversidad de especies? Ahora, algunos quizás ya han escuchado de algo muy similar en sistemas acuáticos. La gran cantidad de fertilizantes utilizados en la agricultura puede también ocasionar un fenómeno similar en los lagos. El exceso de alimento para las algas o para las plantas, en esta gráfica, favorece a unas pocas mucho más que a todo el resto. Estas pocas que se ven muy beneficiadas por el fertilizante, crecen más rápido y hacen la vida imposible para las otras especies. Y vemos en este caso cómo justamente la diversidad y la equidad realmente correlacionan, pues son, como ya dije, representan más bien diferentes lados de la misma moneda. El mensaje es el mismo. En los controles, la diversidad y la equidad permanecen altos, mientras que en los tratamientos con fertilizantes, la equidad y la diversidad continuamente bajan. Ya, ok. ¿Recuerdan esta gráfica? También vimos en el laboratorio. También vimos ya una vez en esta clase, así que simplemente me salto. Para llegar al siguiente tema. ¿Cuáles son las interacciones que podemos observar entre las poblaciones en una comunidad? Esta tabla es un resumen de todas las diferentes interacciones que se pueden dar. Vemos aquí mutualismo, comensalismo, depredación, y realmente la herbivoría es parte de la depredación, pero de un herbívoro que se está comiendo una plantita. Parasitismo, amensalismo, competencia y neutralismo. A ver, vamos a explicar estas interacciones un poco más y luego hablamos de Müllerian mimicry y Batesian mimicry, ya cuando hablamos de depredación justamente. Así que en este momento no se preocupa mucho de estos dos términos. Entonces los mutualismos se caracterizan porque las dos especies derivan un beneficio. Y tener un beneficio está indicado en esta tabla con un más. El comensalismo es una interacción en la cual una especie se beneficia, pero la otra realmente no se beneficia, ni tiene ningún costo asociado. O sea, en otras palabras, le vale. En el parasitismo y la depredación tenemos interacciones en las cuales obviamente una especie se beneficia, el depredador o el parásito, y otra especie tiene un costo muy alto, la presa
o el huésped. En el amensalismo tenemos una interacción en la cual una especie se siente impactada por la presencia de otra. Hay un costo. Esta otra especie le está dificultando la vida. Pero esta otra especie, como dije antes, le vale. En la competencia, aquí sí tenemos una interacción que realmente impacta a las dos especies. Tiene un costo para las dos especies. Si dos especies se alimentan de los mismos recursos, van a haber menos recursos para cada una de las especies. De las dos especies y por lo tanto es un costo directo. Y finalmente el neutralismo, que es una interacción hipotética en la cual dos especies viven juntos en el mismo área, pero realmente no se impactan para nada. Entonces, de estas interacciones que vemos aquí, todas las interacciones que tienen un asterisco conocemos como simbiosis. Simbiosis significa, como ustedes ya saben, vivir juntos. Entonces son interacciones en las cuales las dos especies han pasado ya mucho tiempo juntos, han recorrido una historia evolutiva juntos. A veces como en el mutualismo para el beneficio para los dos, o en el caso de parasitismo, con un costo muy marcado para una de estas dos especies. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de llegar a los ejemplos, ahora sí quiero mencionar dos conceptos muy importantes que además ustedes seguramente han escuchado muchas veces ya. Sea en los medios de comunicación, sea en clases que han tenido en colegio, en National Geographic, en Discovery Channel, sea como sea. Estos dos términos aparecen muy frecuentemente: hábitat y nicho. Son dos términos que parecen a simple vista representar la misma cosa, pero realmente son un poco diferentes, de una forma muy significativa. Comúnmente, el hábitat lo consideramos como el espacio físico donde habita una especie, el ambiente, el sitio. El hábitat puede ser, pues puede ser el suelo, puede ser el hábitat para una bacteria o para un topo. El hábitat puede ser un bosque húmedo tropical para ciertas aves o árboles. Es el sitio donde está esa especie. El nicho, en cambio, lo podemos entender como una ocupación, o sea, el rol que tiene el organismo o la especie en el ecosistema, su función. Hábitat, el espacio físico. Nicho, el rol o la función de la especie en el ecosistema o en la comunidad. ¿Recuerdan que cuando hablé un poco de la historia de la ecología mencioné a un investigador americano, Evelyn Hutchinson, que era una de las personas que prácticamente introdujo la matemática, los modelos a la ecología? Él, de una forma muy conceptual, veía al hábitat y al nicho como un espacio multidimensional de recursos. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ese espacio multidimensional de recursos? Empecemos con una gráfica, ¿bien? Simplemente dos dimensional. Imaginémonos en el eje X tenemos humedad, y en el eje Y tenemos temperatura.
Una gráfica como la vimos cuando hablamos de los biomas, ¿ya? Así que vean nomás en este momento o en un ratito para recordar esa gráfica. Y en esta gráfica podemos dibujar un círculo o alguna forma que representa todas las combinaciones de temperatura y de humedad que permiten a la especie vivir en este sitio. Digamos algo como un círculo, un óvalo. ¿Ya? Y dentro de este óvalo, estas son las combinaciones de temperatura y de humedad que permiten a la especie vivir. Ahora añadimos una tercera dimensión. Digamos que tenemos humedad, temperatura y acidez, como puede ser el caso en el suelo. Ahora, ¿cómo va a ser este espacio? Va a ser ya una figura tridimensional, como un huevito, o como un círculo, como una pelota. Ya, todos los puntos dentro de esta forma geográfica representan las combinaciones de temperatura, humedad y pH que permiten la vida de esta especie. Y ahora podemos seguir esta idea y añadir más ejes. Obviamente no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer conceptualmente. Podemos añadir otros factores que puedan ser importantes para estos organismos. Puede ser contenido o concentración de minerales. Puede ser concentración de otros nutrientes. En fin, podemos añadir todas estas características para ese espacio multidimensional de recursos. O sea, el total de recursos del ambiente disponible para un organismo, especie o comunidad. O sea, el total de recursos que permiten la sobrevivencia, la reproducción de una especie en un lugar. En cambio, el nicho también lo podemos considerar como un espacio multidimensional, pero no de las combinaciones de variables que permiten la sobrevivencia, sino como la combinación de variables que realmente representa el espacio ocupado. Eso implica que el nicho dentro de este espacio multidimensional va a ser una pelotita más pequeña que el hábitat. ¿Ya? Esa idea vamos a regresar en un rato. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes mismos piensen y cuando nos reunamos en la clase podemos discutir, que piensen en estos ejemplos, en ejemplos de hábitats y de nichos, ya de forma concreta, de algo que hemos visto nosotros quizás durante nuestra práctica. Entonces, competencia. Esa interacción, como recuerdan, que tiene un costo para las dos especies. En la presencia de un competidor, las dos especies siempre se ven afectados. Esta interacción, por mucho tiempo, los ecólogos pensaban que era quizás la interacción más importante en las comunidades. Era la interacción que determinaba la composición de especies. Por eso Jared Diamond, que mencioné anteriormente con las reglas de ensamblaje de comunidades, mencionaba solamente la competencia como esta interacción que determina las especies que vemos. Ahora hay algo bien interesante. Podemos ver en esta gráfica algunos conceptos relacionados al nicho, tal como es
el resultado por las interacciones competitivas entre especies. Entonces quiero que vean primero aquí esta gráfica de la derecha. Aquí lo que dice es que tenemos dos especies de barnacles. ¿Qué son barnacles en español? Ya me olvidé. Bueno, por ahí buscan en Google, buscan en un diccionario qué es un barnacle. Aquí está la palabra barnacle en español. Son unos crustáceos sedentarios que prácticamente pegan su cabeza sobre una superficie y ahí se quedan. Y tienen como una cáscara afuera dura que les protege. Ya, ok. Estos son unos crustáceos que viven justamente en el océano y sobre todo en esta zona influenciada por las mareas. En aquellas rocas donde vemos solo una de las dos especies, que se llaman Thalamus o Semibalanus, ya, las dos especies ocupan exactamente el mismo espacio en la roca, exactamente lo mismo. Y ahora viene lo curioso, cuando las dos especies están juntas en la misma roca, vemos que una de las dos especies vive más abajo y otra de las dos especies viven arriba. A ver, aquí otra vez tenemos que hablar del nicho. Tal como lo entendimos anteriormente, todo esto de aquí es el nicho de la especie. Es prácticamente todas las variables en las cuales viven estas especies. En este caso hablamos del nicho fundamental. El nicho fundamental, porque cuando unimos a las dos especies, ahora el nicho ha cambiado, porque las dos especies están en áreas que tienen diferentes combinaciones de variables. Ya, en particular Semibalanus, ahora lo encontremos más abajo, y Thalamus encontramos más arriba. En presencia del competidor, las dos especies no pueden ocupar toda la roca, no pueden ocupar su nicho fundamental, sino en la presencia del competidor solo pueden ocupar parte de este nicho. Y eso es lo que llamamos en inglés realized niche. El nicho no sería realizado, el nicho, bueno, no sé cómo se llama en español, el realized niche. También para la clase que nos vemos voy a ver este término para traducirle de forma apropiada. Vemos que algunas de las variables importantes aquí justamente tienen que ver con el tiempo que las especies permanecen afuera o pueden permanecer fuera del agua. Miren que esta línea representa la marea alta y esta la marea baja. Y esta especie Thalamus justamente está en ese área. ¿Y cómo se diferencia este área de este de acá abajo? Thalamus aquí está expuesto al aire, mientras que Semibalanus no lo es. Entonces la habilidad de poder resistir la desicación obviamente es un factor muy importante para la separación de los nichos realizados, los realized niches.
Aquí hay otra gráfica que pretende explicar estos conceptos. Ya. Y prácticamente introduce otro concepto más. Por un lado tenemos la curva que representa el nicho fundamental. Esa sería la curva roja, que aquí está indicada por Physiological Optimum Curve. Como vimos cuando hablamos de las diferentes hipótesis sobre si una comunidad es un grupo concertado de especies o simplemente un grupo de especies individualistas, aquí esta gráfica representa las condiciones óptimas para la especie. O sea, en cuanto a la fisiología de la especie, significa que cualquiera que sea la variable aquí abajo, en este caso es pH en el suelo, esta especie de aquí crece mejor con un pH de 5.7, ya. Entonces vemos con esta línea justamente el pH óptimo. Pero ahora, ¿qué pasa si estas 4 especies las encontramos juntos? Vemos que tienen realmente un óptimo que sobrelapa bastante. Entonces, lo que pasa es que a la final, en presencia de los competidores, van cambiando la curva, lo que llamamos aquí la Ecological Optimum Curve, que ahora no solo representa la habilidad fisiológica de reproducirse y de sobrevivir, sino en presencia de competidores, cuáles son las condiciones óptimas en las cuales vamos a ver justamente la mayoría de individuos o la densidad más alta de individuos. Entonces, en esta especie, otra vez, el pH óptimo es este. Y si le cultivamos esta planta solita, aquí vamos a ver la mayoría de individuos. Pero en presencia de los competidores, le conviene más un pH de 7.5 más o menos. En ese pH, las otras especies no pueden utilizar el recurso suelo tan buena como esta especie. Entonces, el óptimo ecológico va a ser diferente del fisiológico, porque aquí tomamos en cuenta que hay otros competidores. Entonces, estas líneas azules realmente representan también lo que llamamos en inglés realized niche. Lo rojo sería equivalente a fundamental niche y lo azul sería realmente lo que llamamos realized niche. Ahora, cuando dos especies son sumamente similares en su ecología, en el ejemplo anterior de las plantitas no eran tan similares y cada planta podía todavía aprovechar alguna porción de este espectro de pH. Pero cuando los organismos son sumamente similares, lo que pasa es que no pueden vivir las dos especies. Esto es lo que llamamos el principio de la exclusión competitiva de Gauss. Gauss era un biólogo que hacía algunos experimentos con microorganismos de género Paramecium y combinaba en un tubo reactivo, pues son microorganismos, no necesita mucho tiempo, diferentes combinaciones de especies. Aquí arriba primero vemos justamente cómo crecen todas las poblaciones de estas 3 especies cuando crecen solas, o sea, no con un competidor. Y aquí abajo vemos qué pasa cuando unimos en el tubo reactivo varias especies.
Entonces, en esta gráfica de aquí, vemos lo que pasa cuando unimos a Paramecium caudatum con Paramecium aurelia. Vemos que al inicio las dos poblaciones crecen, pero llegan a un punto en el cual la Paramecium caudatum simplemente baja en población, decrece, mientras que Paramecium aurelia llega a la capacidad de carga. Aurelia en este caso le excluyó competitivamente a Paramecium caudatum. El caso es un poco diferente cuando unimos a Paramecium caudatum con Paramecium bursaria. En este caso, las dos especies no son tan igualitas ecológicamente hablando y pueden vivir las dos en el ambiente como lo hicieron las plantitas de la gráfica anterior, como lo hicieron esos barnacles, esos crustáceos en la otra gráfica. Entonces, mientras más similar ecológicamente, menos probable es que las dos especies puedan vivir. Una siempre va a excluir a la otra. ¿Ya? Entonces, podemos otra vez interpretar estas gráficas en términos del nicho fundamental y del realized niche. Quiero que piensen qué significa, o en términos más bien dicho, de fundamental niche y realized niche, qué significa este decrecimiento y la exclusión de Paramecium caudatum. O sea, si en una oración tendríamos que describir qué pasa en términos de fundamental niche y realized niche, usando estos dos conceptos, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora, durante tiempo evolutivo, competencia al empujar a las diferentes especies a su realized niche, lo que puede hacer o ocasionar es que las diferentes especies se especialicen en alguna parte justamente de ese nicho fundamental original. Ya. Entonces aquí en esta figura vemos justamente una palmerita tropical y vemos aquí algunas lagartijas de género Anolis. Y vemos que hoy en día estos Anolis, cada uno, ocupa un diferente lugar en este ecosistema. Este Anolis de acá lo encontramos abajo en el pastizal. A esta Anolis acá la encontramos en la palmera, pero en la base. A este Anolis lo encontramos en las hojas. Y finalmente este Anolis, esta lagartija, está no en palmeras, sino en otros tipos de árboles. O sea, la competencia puede causar que las especies se especialicen en su nicho realizado, su realized niche. Y eso también permite la diversificación o la sobrevivencia de muchas especies dentro del ecosistema. Porque si competirían por todo este recurso de acá, se excluirían. Pues eso no pasa, entonces podemos todavía tener 4 especies en vez de una sola. Lo que también provoca en cuanto a la especialización en un cierto recurso es que ciertos aspectos morfológicos o fisiológicos del organismo mismo pueden cambiar.
Eso es algo que llamamos en inglés character displacement. O sea, esa característica morfológica se va desplazando. A ver, aquí está el ejemplo. Aquí tenemos nuestros pinzones de las Galápagos. Geospisa fuliginosa y Geospisa fortis. Estas dos especies, cuando viven en islas diferentes donde solo tenemos la una o la otra, tienen un pico de tamaño intermedio muy similar. Pero en islas donde tenemos las dos especies de forma simpátrica, ¿recuerdan ese término? Alopátrico y simpátrico son términos que tienen que recordar. Cuando viven estas especies en las mismas islas, vemos que ya Geospisa fuliginosa mantiene un pico más fino, o sea, de aquí, de un promedio de aquí, baja acá. Y Geospisa fortis va teniendo un pico más fuerte. Entonces, en este caso, las dos especies están especializando y esa especialización provoca un cambio en la morfología que llamamos en inglés character displacement. Ahora, es difícil estudiar la competencia entre especies. La observación simple no siempre nos da una imagen real de lo que está pasando. Si yo voy a este sitio, a esta sabana, a estudiar los anulis, y veo que estas 4 especies las podemos encontrar en diferentes sitios de este ecosistema, yo fácilmente pudiera concluir que están compitiendo. ¿Ya? Pueden estar compitiendo. Sin embargo, hay una hipótesis alternativa, que es que estas especies compitieron en el pasado, pero ahora ya se especializaron en estos sitios. Y ya no están compitiendo porque esta especie de acá ya no vive en las hojas de la palmera. ¿Ya? Ha sido un proceso evolutivo por el cual ahora están en estos lugares. Esto es lo que un ecólogo llamó en inglés Ghost of Competition Past, o sea, fantasma de la competencia pasada. Aquí está el resultado de esta competencia, pero ya no están compitiendo las especies. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que no están compitiendo? Aquí tenemos un estudio, ¿ya?, en el cual se ha manipulado una comunidad de roedores en el desierto. Y la pregunta era, ¿cómo se caracteriza la interacción entre el ratón canguro con otros roedores en este ecosistema? Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Estudiaron el roedor o la comunidad de roedores con la presencia del ratón canguro. Pero también tuvieron unos cuadrantes de los cuales con una jaula excluyeron a los ratones canguro. Y la pregunta es, en estas áreas que no tenemos el ratón canguro, ¿cómo responden las otras especies de roedores en la ausencia de esta especie? La hipótesis es que el ratón canguro es un competidor muy fuerte y tiene efectos negativos sobre otras especies. Y aquí están los resultados.
Aquí en el eje X tenemos años, en el eje Y tenemos el número de capturas de otros roedores, capturas en pequeñas trampas. Y vemos dónde le pudimos excluir al canguro, al ratón canguro. Hay más individuos de las otras especies. Eso sí indicaría que pues el ratón canguro es un competidor muy importante en este ecosistema. Vamos a la siguiente interacción, la depredación. La depredación en la historia de la ecología surgió como factor importante después de ese auge que tenía la idea de que la competencia es la interacción más importante para estructurar las comunidades. Luego se vio que la depredación realmente también era sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de depredación, realmente tenemos que poder distinguir entre depredación y parasitismo. Recuerdan que las dos interacciones benefician a una especie y tienen un costo alto para la otra especie. Entonces esta gráfica de aquí ilustra la diferencia entre lo que sería parasitismo y depredación. En el eje X tenemos una medida de qué tan mortal es la interacción para uno de las dos especies. En el eje Y tenemos una indicación de qué tan específica es esta o íntima es esta relación. Entonces vemos aquí abajo a los herbívoros. Son depredadores porque se alimentan de pasto de otras plantas que obviamente sufren un costo alto. Pero realmente en la mayoría de los casos no mata a la especie o a los individuos, algunos sí, pero no mata bastantes. Por otro lado, cuando tenemos un depredador, y a un animal que se alimenta de otro animal, pues mata al otro animal. Eso significa que esta relación es altamente mortal. En los parásitos tenemos una interrelación íntima. Ya vimos que hay un proceso de coevolución para tener esa simbiosis. Las garrapatas están especializadas para vivir en venado. Bueno, también ratones. Y también se pueden subir obviamente al ser humano. Pero a pesar de poder debilitar al venadito, normalmente no mata. O sea, no es una interacción muy letal. Pero los parasitoides, que son parásitos prácticamente, que infectan o se alimentan completamente de su huésped. O sea que por lo general matan al huésped. Ya tenemos aquí un alto grado de intimidad, de una relación evolutiva y a largo plazo. Y vemos que parásitos y también la depredación pueden tener diferentes efectos sobre sus presas o sus huéspedes respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si le unimos a un depredador con una presa? Esto obviamente era una pregunta que surgió temprano en el estudio de la ecología y que también lo podemos evaluar fácilmente en un microcosmo.
Entonces había estudios similares a los de Gauss que juntaron en un tubo reactivo a paramecio y un depredador de paramecio. Es otro microorganismo que se llama didinium. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, primero pusieron paramecio. Ya, aquí. Luego, después de un tiempo, añadieron a didinium. Y el rato que añaden al depredador, ¿qué pasa con la población de paramecio? ¡Piu! Decae. Y la población del depredador, de hecho, va subiendo. Una vez que ya no hay paramecio, porque los didinium se los comieron todos, pues ya no queda alimento para los didinium. Y después de este auge, su población también decae. Ahora, ese tipo de interacción no solo lo vemos con microorganismos, sino con depredadores grandes o mamíferos. ¿Ya? En este caso tenemos, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos población, número de población de lobos en este eje Y. Población de alces en este eje Y. Y tiempo aquí en el eje X. Entonces vamos a seguir. La línea roja es la línea del alce. Vemos cuando hay muchos lobos, hay relativamente pocos alces. Cuando baja la población de lobos, sube la población de los alces. A medida que la población de los alces sube, ahora sí hay bastante alimento para los lobos y la población de los lobos va subiendo. Mientras más lobos tenemos, más alces se comen y la población de los alces empieza a disminuir otra vez. Una vez que están bajo los números de los alces, también los pobres lobos ya no tienen que comer y su población baja. Entonces tenemos aquí ciclos de depredadores y presas. Sube la presa, le va a seguir el depredador. Muchos depredadores significa que van a comerse las presas. Menos presas significa menos comida para los depredadores. Y los depredadores también van a decaer en población. Una vez que los lobos ya no son muy abundantes, los alces pueden producir más crías y la población vuelve a aumentar. Entonces son ciclos que estamos observando. El aspecto más interesante realmente que tiene que ver con las interacciones, en particular con la depredación, son todas las herramientas que han encontrado, todas las armas que han encontrado las especies para protegerse contra depredadores. Ya hablamos realmente de esto anteriormente. Podemos tener espinos, por ejemplo. Podemos tener aquí los pelitos como en la ortiga, ¿ya? Que son pelitos que tienen una glándula en su base que produce un veneno. Podemos tener la acumulación de silicatos. Muchas plantas tienen como silicatos chiquititos que se llaman fitólitos, o sea, piedritas de plantas, que desgastan la dentadura de los herbívoros. Y podemos tener una serie de compuestos químicos para una guerra química entre depredadores y presas. También mencionamos anteriormente el aposematismo, que dice aposematic. El aposematismo es la coloración para advertir a un depredador. Si hay tantas especies que se camuflan, ¿por qué algunas
anuncian su presencia de una forma tan obvia. La clave de entender esa pregunta es que tenemos que considerar que el depredador va a reconocer estos patrones fácilmente. De tal forma, si intenta comerse esta ranita o esta mariposa, va a tener una experiencia horrible. Entonces va a asociar estos patrones de colores con la experiencia horrible que ha tenido. Y no lo va a seguir, no lo va a volver a hacer en el futuro. Ahora acá abajo tenemos otros dos casos. Aquí tenemos camuflaje. Aquí está el insecto que parece una hoja. Pero más allá de camuflaje también tenemos mimetismos. El mimetismo batesiano es este caso de aquí abajo. Es una especie de mosca pretendiendo ser una avispa. O sea, una especie no peligrosa que pretende ser una especie peligrosa. El mimetismo mulleriano es representado por este par de especies, la monarca y la vicerrey. Estas dos especies parecen casi idénticas y resulta que las dos son tóxicas, o sea, el depredador tiene una experiencia sumamente mala. Entonces, ¿cómo se benefician viéndose igualito? El beneficio está en que una vez que el depredador aprende a evitar este patrón, ya no se va a comer a estas tampoco. Y si primero ataca a esta mariposa y tiene una mala experiencia, ya no va a atacar a esta. O sea, las dos especies se benefician al tener una apariencia muy similar. En el caso del mimetismo batesiano, esta especie se beneficia de parecer una avispa, pero la avispa realmente no tiene ningún beneficio. Más bien, si hay muchas moscas con este patrón y hay muchas aves que se comen estas moscas, van a aprender que este patrón no es bueno, no es malo, más bien dicho, y también pueden atacar a las avispas. O sea, hasta cierto punto puede afectar a la otra especie. Y por fin hay unas especies que simplemente se hacen los duros, las apariencias engañan. Esta lagartija parece ser algo más grande de lo que realmente es, y de esta forma asusta al depredador, que va a decir con algo así: no me meto. Ya. Aquí otros ejemplos de las dos formas de mimetismo, batesiano y mulleriano, ya para que puedan ver luego en sus notas. Aquí justamente la explicación de cómo funciona el mimetismo. Aquí tenemos un ave que capturó una mariposa monarca. La mariposa monarca acumula en su cuerpo toxinas que ingiere al comer como larva, como oruga a una planta. Y estos químicos son feos. Aquí está el pobre pajarito. ¡Ugh! Ya. Aprendió que este patrón aquí resulta en esto y lo va a evitar en el futuro. Lo mismo con estas ranitas que son sumamente interesantes y que los indígenas utilizan para envenenar las puntas de las flechas.
Un animal que trata de comerse a esta ranita va a tener una experiencia sumamente mala. Hay más de 80 toxinas diferentes, alcaloides, dentro de esta ranita de la piel. Alcaloides que también obtiene la ranita a través de su dieta, comiendo ciertos tipos de escarabajos que producen esas toxinas. Entonces la coloración aposemática y los mimetismos batesianos y mullerianos, como consecuencia de la depredación de especies. Ya, otras especies tratan de ser crípticas. Aquí tenemos una oruga que simplemente pretende ser una ramita en un árbol. Algunas orugas llevan el camuflaje a otros niveles. Hay una larva de mariposas que literalmente parece caca de pájaro. Y no solo que visualmente se parece caca de pájaro, sino que también huele a caca de pájaro. Y en este caso está engañando a un potencial depredador con dos sentidos, el visual y el olfato. Ya, aquí entonces una mezcla y ejemplos de diferentes mecanismos utilizados por artrópodos para protegerse contra depredadores. Es una lista chévere que ustedes pueden revisarla y podemos hablar de esto en clase. Los parasitismos y parasitoidismos. ¿Ya? Relaciones simbióticas. Ya vimos la diferencia entre los parásitos que en lo ideal no matan a su huésped y los parasitoides que sí matan al huésped. Aquí una especie que podemos encontrar acá es una planta de género Cuscuta que no tiene clorofila, que de hecho deriva toda su energía de la savia de otras plantas, una parásita, o sea, una planta parásita. Hay algunos parásitos que son realmente fascinantes porque no solo le enferman al huésped, sino también cambian su comportamiento. En este caso, por ejemplo, una hormiguita infectada por un parásito que se mete al cerebro y en el cerebro modifica de tal forma las señales que hace que esta hormiguita sube en la vegetación, donde es más probable que un venado le va a comer. El venado se traga a la hormiga con todo parásito y el parásito puede seguir su ciclo de vida en el mamífero. Aquí abajo un ejemplo realmente impresionante. Tenemos una hormiguita infectada por un hongo. Cuando el hongo infecta a la hormiga, no lo mata de una, sino cambia otra vez las señales en el cerebro. Esta hormiguita empieza a subir los árboles a veces hasta arriba, 60 metros. ¿Por qué el hongo quiere que la hormiga sube tan alto? La razón es que en un bosque tropical, el sotobosque, el bosque abajo, no tiene mucho viento. ¿Y cómo se dispersan los hongos? A través de esporas. Esporas que lleva el viento. Entonces, si abajo no hay mucho viento, una hormiguita que lleva el patógeno hasta el dosel, donde ahora sí hay viento que puede dispersar las esporas, es una gran ventaja.
Ahora, comensalismos y mutualismos son dos interacciones que a veces son difíciles de separar. Ya vimos un ejemplo de comensalismo, las garzas bueyeras. A ver si no recuerdan, pregúntame en clase. Y los mutualismos también hemos visto algunos. Algas en corales. Tenemos, ¿qué otros mutualismos tenemos? Bueno, ese es el que se me ocurre en este momento. Pero a veces es difícil determinar si tenemos una relación de comensalismo o de mutualismo. Y en este caso tenemos un mutualismo, un murciélago que poliniza una flor. Esta es una flor típica polinizada por murciélagos. Es ancha, es más o menos durita para que el murciélago pueda aterrizar. Tiene polen en toda, o sea, abundante polen en toda la flor. Ustedes ven este hueco, ahí el murciélago va a meter su cabeza y de todo este polen se va a llevar a la siguiente flor. Lo más probable es que esta flor también es bastante aromática, o sea, tiene todas las características necesarias para atraer un murciélago. Los dos benefician de la relación. El murciélago recibe energía en forma de néctar y la flor es polinizada. No problem. Otro ejemplo de los trópicos, una acacia. Es una planta similar a la que tenemos en todas partes del campus. ¿Ya? Solo que cuando descendimos los Andes hacia las llanuras de Occidente o de Oriente, encontramos algunas acacias que son protegidas por hormigas. Estas hormigas realmente son chiquititas, chiquititas, pero pican horrible, es un ardor terrible que produce. Estas hormiguitas protegen a la planta. Llega un herbívoro, le atacan. Chévere. ¿Qué beneficio tienen las hormigas? Resulta que las acacias producen néctar, no en las flores, sino en las hojas. Un néctar que da alimento y sustento a las hormiguitas. Y además del néctar, estas plantas producen estas estructuras amarillas, los cuerpos beltianos, que son muy ricos en lípidos y proteínas en alimentos. Sea un beneficio para los dos. Pero en este caso es difícil decir. El caso de las epífitas, como estas bromelias, en los árboles. En la mayoría de los casos no hay un efecto negativo para el árbol. Pero algunas veces estas bromelias pueden volverse tan pesadas que causan que una rama se destruya, se caiga. En ese caso sí tiene un costo. En este caso la relación cambia de un comensalismo a parasitismo. Algo similar que encontramos en estas avecitas, que son del África. Estas avecitas las podemos encontrar encima de los herbívoros grandes de África. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen es comerse garrapatas. Fantástico, o sea, una relación mutualista. Beneficia al mamífero porque ya no le pican las garrapatas, ya no le chupan la sangre. Beneficia al ave porque se alimenta de las garrapatas. Entonces parece un mutualismo. Sin embargo, ¿de qué consisten las garrapatas? Las garrapatas es el cuerpo de la garrapata y se llenan de sangre. Es quizás de ahí que algunas de estas aves desarrollan un gusto para la sangre. Y en vez de solo sacar a la garrapata,
empiezan a picotear la piel y muchas veces hasta que empieza a sangrar el mamífero y simplemente lamen esa sangre, se alimentan de la sangre del mamífero. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad son parásitos. Depende todo exactamente de la situación que estamos analizando. Ya para terminar este tema, simplemente unos ejemplos de cómo se puede complicar. Hablamos de cómo se van formando las comunidades. Y las interacciones eran una componente muy importante de este proceso. Pero justamente esa diversidad, esa composición de especies es una propiedad emergente de todas estas interacciones. Ya podemos ver, por ejemplo, aquí un ejemplo buenazo. Al lado izquierdo vemos una comunidad en una piscinita que se forman en las rocas en las costas. Y que tenemos ahí que viven un montón de estrellas de mar, anémonas y otros organismos. Ahora, ¿qué tan importante es este depredador? ¿De qué se alimenta esta estrella de mar? Resulta que se alimenta de moluscos. Algunos investigadores han hecho el siguiente experimento. Han dicho o se han preguntado qué pasa si quitamos a estas estrellas de mar. ¿Y qué pasa? Esto es lo que pasa. Quitamos al depredador y hay un solo molusco que de repente empieza a abundar. Es un competidor superior a todas las otras especies de moluscos. La única forma que podemos mantener una buena diversidad en estas piscinitas es teniendo a esta estrellita de mar. Chévere, ¿no? Y finalmente aquí otro ejemplo, una gráfica de cómo un roedor afecta a semillas, que afecta a otra planta y sus semillas, que afecta a una hormiguita. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver en rojo que hay una relación negativa. Son competidores por semillas. Los roedores tienen un efecto negativo sobre las semillas grandes. Las semillas grandes tienen un efecto negativo sobre las semillas pequeñas. Si quitamos el roedor y no tenemos efecto negativo sobre las semillas grandes, estas abundan y tienen ahí el efecto negativo sobre estas semillas. Estas semillas pequeñas, sin embargo, son preferidas de las hormigas. Entonces vemos que con pocas especies podemos tener unas interacciones sumamente complejas, difíciles de predecir. Con esto terminamos nuestra clase de comunidades, de ecología de comunidades.